Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, bienvenidos a su clase de teología para laicos. Ya hemos visto en una primera clase cuál es la relación entre la teología y la fe, y hemos hablado mucho acerca de la iglesia. También hemos considerado en un segundo video cuál es la naturaleza de la teología, qué es, cómo se le puede entender. Y ahora vamos a ver las fuentes y los métodos o el método de la teología. Es algo muy importante puesto que esto constituye la base para todo lo que vamos a ver después. Aquella persona que no tiene unas buenas bases para un quehacer teológico, es decir, para una investigación de la doctrina, una interpretación, una inclusive especulación, una enseñanza teológica, aquel que no tiene unas buenas bases, al final lamentablemente termina siendo una teología tóxica, digamos así. Algo que en vez de edificar y ayudar en la fe, más bien lo que hace es lamentablemente un poco turbarla, perturbarla, confundirla y a veces también inclusive hasta matarla, ¿no? Esperemos que de esos casos no hayan muchos, sin embargo existen en la iglesia, ¿no? Listo, vamos a comenzar con una pequeña oración pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a dar inicio con esta clase, ¿ya? Fuentes y método. Fuentes de la teología, es decir, que hay lugares y elementos que nutren la ciencia sagrada. El conocimiento de lo sagrado, el conocimiento de Dios, no se da solamente por una especie de captación de la realidad, una especie de intuición de lo que puede haber en el mundo, de lo que puede haber más allá de este mundo. ¿Será que existen otras cosas? Y uno comienza ahí a ingeniarse cosas. Así no funciona la teología. La teología tiene fundamentos y tiene también unos lugares y elementos que nos sirven como base para poder luego realizar el ejercicio de hablar de Dios, el ejercicio teológico, ¿no? Con bases, repito, que sean muy consistentes. En este caso, son la materia prima de la que los teólogos extraen los contenidos que necesitan para su trabajo. Ahí está como el árbol que está recién talado y que aún no ha sido hecho un mueble, no ha sido hecho una obra de arte, no ha sido hecho inclusive un monumento, sino que sencillamente está ahí en materia prima. Vamos a ver entonces cuáles son esos lugares de los cuales el teólogo tiene que extraer o tiene que investigar, tiene que en términos más cristianos de fe, digamos, tiene que enamorarse de ellos para luego hablar de ellos con amor, hablar de ellos con fe, ¿no? Las fuentes de la teología, ojo a esto, hagamos aquí una distinción muy importante. Estamos hablando ahora de fuentes de teología, porque luego hablaremos brevemente de las fuentes de la revelación. En cuanto a fuentes de teología, hay algunas que vamos a ver ahora. En cuanto a fuentes de revelación, solamente hay una fuente de revelación que es la palabra de Dios. Pero esta palabra de Dios se encuentra escrita y también transmitida de forma oral. Eso veremos más adelante. Ahora solamente vamos a ver las fuentes de la teología, ¿sí? Entre las fuentes entonces tenemos la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios escrita, la tradición de la Iglesia, que es la palabra de Dios que ha sido transmitida de manera oral hasta el siglo VII-VIII después de Cristo. Tenemos también la experiencia creyente, es decir, que cada uno también puede, por la iluminación del Espíritu Santo, tener ciertas intuiciones con las cuales
puede adentrarse en el estudio teológico o en el estudio de lo que nos ha sido revelado, de lo que nos ha sido dado por Dios, ¿no? Y también el magisterio eclesiástico. Eso quiere decir que cuando alguien quiere hacer o realizar el ejercicio teológico o quiere hacer teología, quiere hablar de Dios con bases fundamentadas, recurre a la Sagrada Escritura, recurre a la tradición, también recurre a la experiencia del creyente. También puede ser personal, pero también, sobre todo, la experiencia de los grandes santos y también la experiencia de algunos hombres de la historia de la Iglesia que nos sirven como fuentes también para un quehacer teológico. Por ejemplo, yo recuerdo ahora a San Juan de la Cruz. Él es un doctor de la Iglesia. Sus escritos son maravillosos y yo puedo recurrir a ellos para tener una base teológica bien fundamentada y según eso también luego hablar de Dios. Y el magisterio significa todo lo que la Iglesia ha enseñado, ha conservado. Eso se encuentra sobre todo resumido en el Catecismo de la Iglesia Católica. Allí uno puede acercarse y también sacar de allí verdades para luego explicarlas, ¿no? Se puede acercar al catecismo para que allí también encontrando ya de alguna manera postulados teológicos, uno pueda reflexionarlos también y luego también pueda hablar sobre ellos, explicarlos, ¿no? Vamos a analizar entonces la primera fuente de la teología. Ojo a esto, ¿verdad? Estamos atentos, no estamos hablando de las fuentes de la revelación, ¿ya? Fuentes de teología. La primera, hemos dicho, es la Sagrada Escritura. Es la palabra de Dios en cuanto escrita. Eso dice Dei Verbum, que es un documento de la Iglesia del cual ya hablamos en el primer video, ¿no? Está en el numeral número 9. Bajo la inspiración del Espíritu Santo fue redactada por agiógrafos. Agiógrafos significa escritores sagrados. Agio es un término griego que significa santo y grafos es de escritura, entonces significa escritores sagrados. ¿Quiénes fueron? Los discípulos de Jesucristo, es decir, los apóstoles, y también algunos discípulos de los apóstoles. En este caso, por ejemplo, Lucas, San Lucas, o por ejemplo también Marcos. Ellos dos no fueron apóstoles, sin embargo, también fueron agiógrafos, es decir, que escribieron palabra de Dios por inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Sagrada Escritura, dice Dei Verbum en el numeral número 10, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. Es lo que les decía antes, ¿no? Que la Sagrada Escritura y la tradición constituyen un solo depósito o una sola fuente. Son ellas dos una sola revelación. La Biblia puede y debe considerarse como el alma de la teología. Es decir, que si alguien quiere hacer teología sin la Sagrada Escritura, solamente buscando razones en su cabecita o en libros que por ahí ha encontrado o por revelaciones privadas por allí o por acá, digo esto porque hay mucho de esto a veces, entonces aquel que hace eso hace una teología sin alma. Y te imaginas, un cuerpo que no tiene alma es un cuerpo muerto. Pero el cristianismo no es una religión del libro, como lo es por ejemplo el judaísmo, el islam. A veces también categorizan al catolicismo como una religión del libro y nosotros no somos una religión del libro, porque nosotros no nos basamos solamente en la palabra de Dios escrita, sino que también tenemos la palabra de Dios que ha sido comunicada de generación en generación de manera oral. Esto es la tradición, Biblia y tradición, ¿no? El trabajo exegético es una tarea teológica. Cuando se habla de exégesis, se está refiriendo a la investigación y explicación. ¿De qué? De los asuntos teológicos. Por ejemplo, si yo me acerco a la Sagrada Escritura, me acerco a la tradición, al magisterio, yo me acerco, investigo y luego explico eso, ya me convierto de alguna manera en exégeta o también exegeta, ¿no? Son dos términos válidos. Entonces el trabajo de aquel que investiga y que explica es una tarea teológica, ¿no? Ahí se entiende esta primera frase, ¿no? Se apoya en el estudio y en la investigación, pero no es una tarea meramente profana. El exégeta o exegeta debe presentar al pueblo cristiano el mensaje de la revelación, es decir, que tiene que tener fe, porque tiene que creer que realmente lo que está tratando, que lo tiene que hacer con mucho respeto y devoción, es la misma palabra de Dios, está hablando del mismísimo Dios, está intentando comunicar
algo tan sagrado que no solamente es como una clase de ciencia, de física o de matemática, sino que está tratando del mismo Dios y está hablando de algo muy sagrado, ¿no? Esto es realmente importante. A veces cuando vamos a una clase de teología da mucha tristeza mirar que un teólogo trate los asuntos de Dios, por ejemplo hablando de Jesucristo o de la Santísima Virgen María, o hablando de los santos, o hablando de la espiritualidad, de una forma tan instrumental, como si eso fuese cualquier ciencia, cualquier materia, y solo explicando porque tiene que dar sentencias y frases, conclusiones teológicas puramente racionales, ¿no? Entonces es importantísima aquí la fe. San Atanasio decía, para escuchar y entender, escúchese bien, para escuchar y entender, y entiéndase bien, para escuchar y entender las Escrituras es necesario llevar una vida limpia y tener un alma pura, así como practicar la virtud según Jesucristo. Es que solamente se puede hablar realmente de una teología católica si uno es coherente con su fe y está amando realmente eso de lo que está hablando. Como decía Rainiero Cantalamessa, el predicador del Papa, no se puede hablar de cosas que queman con frialdad. Por supuesto que no. Es que si yo amo esto, si yo amo a Dios, amo la ciencia de Dios, su conocimiento, su sabiduría, entonces eso que yo amo también lo aplico a mi vida, porque es parte de mí. Dios no es algo exterior, no es como un objeto allá a la distancia, sino que aunque es objeto de mi estudio, es también un sujeto que está junto a mí. Es Dios, tres personas, de las cuales yo he experimentado y yo puedo luego comunicarlas, pero desde una vivencia. Yo tengo que primero aplicármelo a mí. Si yo doy testimonio de eso que estoy hablando, entonces también eso se puede comunicar fácilmente a los demás. Ya decía por allí alguna frase que escuché que un payaso divierte, un sabio convence, pero un santo convierte. Y a nosotros nos toca no solamente ser sabios o solamente ser payasitos para entretener a las personas o solamente convencer con sabiduría humana a las personas, sino que tenemos que ser santos. ¿Para qué? Para convertirlos. Porque la teología es un camino también de conversión. Es un camino, por ejemplo, con el mismo San Agustín, podemos decir que en ella encontró ya lo que tanto no podía satisfacer su corazón cuando investigaba otras religiones u otras filosofías, ¿no? Cuando encuentra la filosofía cristiana, la teología cristiana, entonces, wow, esto es lo que satisface realmente mi interior. Y él mismo dice, a los que se entregan al estudio de la Sagrada Escritura, no basta recomendar que sean expertos en el conocimiento de las particularidades del lenguaje. Importa sobre todo que oren si quieren comprender, porque esta palabra es una palabra viva y se comunica con nosotros. Si queremos realmente investigarla y luego explicar a los demás, tenemos que orarla, porque solo se puede leer la Sagrada Escritura con el mismo espíritu que fue escrita. Tradición, como fuente del quehacer teológico, ella, junto con la Sagrada Escritura, es fuente de la revelación divina. Es decir, que si alguien pregunta cuál es la fuente de la revelación, uno tiene que decir que hay una sola fuente y esa única fuente está dividida en dos, en tradición y Sagrada Escritura. Ojo a esto, no somos protestantes. Los protestantes son los que se basan solamente en la Sagrada Escritura y no salen de allí. Nosotros los católicos tenemos la fuente única de la palabra de Dios revelada en la Sagrada Escritura, pero también en la tradición. Las dos son palabra de Dios, una escrita y otra transmitida de forma oral. Ambos son dos aspectos indisociables de una única fuente. Es normativa la tradición y también es interpretativa. Es siempre pública. Normativa significa que la tradición también da una norma de conducta, también rige, tiene el mismo valor que la Sagrada Escritura. Y también es interpretativa, porque uno puede estudiarla y de allí también sacar o profundizar más en su contenido para luego también explicarlo, ¿no? Y es siempre pública porque esta revelación ha sido dada para toda la iglesia, no solamente para un sector o solamente para una sociedad particular, sino para toda la iglesia. Esto rige
a toda la Iglesia Católica mundial. No todas las tradiciones que hay en la Iglesia son igualmente vinculantes o normativas. No todas las tradiciones son vinculantes o normativas. Cuando hablamos de tradición con T mayúscula, estamos refiriéndonos principalmente y concretamente a los padres de la Iglesia, a todos sus escritos. Cuando hablamos de tradición en términos generales, entonces nos vamos a referir a ¿qué? A algunas prácticas y aplicaciones de principios, pero no artículos de la fe. Es decir, por ejemplo, aquí está, ¿no? Rezar de rodillas o el ayuno pascual, ciertas reglas para la elección y consagración de los obispos, determinados ritos del bautismo y entre otros, ¿no? Es decir que estas de aquí no son palabra de Dios, sino que son solamente parte de la tradición de la Iglesia, pero esa tradición con T minúscula, es importante, con T minúscula, que más bien son, a veces son ritos, son cuestiones que han venido también con la influencia de la cultura, de la sociedad. Eso de aquí se puede cambiar, pero en cambio cuando algo es de tradición, con T mayúscula, como palabra de Dios, entonces esto no se puede nunca cambiar. Relación entre tradición y escritura. El Concilio de Trento no dice que la revelación esté contenida parte en la escritura y parte en la tradición. Es decir, que la verdad de la revelación está en la Biblia una parte y otra parte está en la tradición. No, sino tanto en los libros escritos como en las tradiciones no escritas. Allí se encuentra la revelación. Por ello también el Concilio Vaticano II acentúa esto y dice: la tradición y la escritura forman una unidad orgánica. Todo lo contenido en la tradición se encuentra de alguna manera implícita en la escritura. Es decir que cuando uno estudia la revelación escrita, puede encontrar lo mismo que está estudiando en la revelación escrita en la revelación que ha sido transmitida de forma oral. Y también cuando uno estudia la revelación en la tradición, puede encontrar lo mismo que se encuentra en la Sagrada Escritura. Sin embargo, hay cosas que no están completamente explícitas, sino que están implícitas. Es decir, que no se puede ver a la primera mirada o decir, ya, ahí está la Trinidad o la virginidad de María o que María fue asunta al cielo. No se puede ver a primera vista, ¿no? Sino que está implícito. Y entonces, iluminándose las dos, la Biblia y la tradición, uno llega a una comprensión más clara y profunda. Y así, lo que no se encuentra completamente claro en una, puede clarificar o ayudar a esa clarificación la otra, ¿no? La tradición es entendida como transmisión viva de la palabra de Dios mediante la interpretación de la Escritura. Los padres de la Iglesia, quienes son los que conforman la tradición, ellos tomaron los escritos de los apóstoles y de los discípulos de los apóstoles y los interpretaron y los explicaron según el pensamiento de la Iglesia, el auténtico, el sano, el puro. Esto inclusive antes de que la Biblia esté conformada, porque antes de que la Biblia esté conformada ya existían los documentos y los libros por separado, ¿no? Y estos padres de la Iglesia interpretaban, por ejemplo, el Evangelio de San Juan o el Evangelio según San Lucas, ¿no? Ya los interpretaban inclusive antes de la compilación de los libros que luego serían palabra de Dios en el siglo IV, ¿no? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 84: el depósito sagrado de la fe que se contiene en la Sagrada Escritura y en la tradición ha sido confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Iglesia bendita que tiene el depósito sagrado de la fe que nos ha sido transmitido, que nos ha sido dado por medio de los apóstoles. Por ello nuestra Iglesia Católica es la Iglesia apostólica, porque viene justamente desde ellos mismos. La tarea de interpretarlo auténticamente se encomienda al magisterio vivo de la Iglesia, que la ejercita en nombre de Jesucristo, pues Jesucristo mismo ha dado la autoridad a la Iglesia para interpretar. Por eso es que Él dijo que le daba a la Iglesia
la autoridad para atar y desatar. Cuando se pronuncia esto en la Sagrada Escritura, cuando escuchamos por medio del ministro o del lector estas palabras benditas, estamos reconociendo que Jesucristo dio una autoridad de legislar. No solamente se refiere al perdón de los pecados, sino también a legislar. El que podía atar o desatar era el juez, el rey. Y a la iglesia le da entonces esa autoridad el mismo Jesucristo, para que interprete auténticamente esa fe que ha recibido. Por ello, si alguien llegase a interpretar distinto a cómo interpreta el magisterio vivo de la iglesia, ese está cometiendo una herejía. Y es lo que pasa muchas veces con nuestros hermanos separados, que a veces ellos, por no tener una base de interpretación auténtica, entonces ellos, como el Espíritu Santo me inspire, como el Espíritu Santo me hable, entonces ahora yo entendí e interpreté así. Y si es que tú piensas distinto, tú estás mal, entonces yo tengo que fundar una nueva iglesia. La Iglesia Católica se ha mantenido firme y se ha mantenido unida justamente por este proyecto inteligentísimo de nuestro Señor Jesucristo. Pone un magisterio, da una labor a la iglesia para que interprete y explique. Por ello, esta iglesia es la que ata y desata. Qué hermosísimo, ¿no? Ahora, los testigos de la tradición, es decir, que los que dan testimonio, los que dicen la tradición realmente existe, la tradición realmente está viva, la tradición realmente comunica al mundo actual un mensaje que es la palabra misma de Dios. ¿Quiénes son ellos? Esos testigos son los padres de la iglesia. Uno puede ir a sus escritos y quedarse admirado, maravillado. Cuando yo explico en mis videos diarios la palabra de Dios, yo recurro frecuentemente a los padres de la iglesia, porque lo que ellos explican es ir a la interpretación más correctísima y sana de los escritos de la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, primero que da testimonio de esto son los padres de la iglesia. Ellos son los que vivieron la tradición, los que inclusive hicieron la tradición y que nos han comunicado hasta el día de hoy estas verdades fundamentales. Luego tenemos también las doctrinas de los teólogos. Ellos también nos dan testimonio de que la tradición está viva, que también comunica. La Sagrada Liturgia, porque la liturgia está lleno de muchos ritos y también elementos que se basan justamente en la tradición. Las creencias del pueblo de Dios en su conjunto, tantas piedades, tantas devociones populares que tienen su raíz justamente en la tradición, ¿no? Las devociones populares también, las doctrinas y experiencias espirituales de santos y místicos. Cuando un santo tiene una experiencia mística, nunca contradice la tradición, sino que la confirma. Más bien la profundiza y también la explica. Eso es maravilloso, ¿no? También el arte cristiano. Tantas obras maestras, monumentos, figuras, pinturas que nos dicen, wow, la tradición sigue viva y nos sigue comunicando a través de estos elementos todo lo que la iglesia primitiva vivió, ¿no? Uno va, por ejemplo, al Vaticano o va a una iglesia antigua y mira las figuras, los elementos, inclusive los cantos mismos antiguos de la liturgia, nos comunican qué es lo que la iglesia primitiva creía. Y entonces esa tradición sigue actuando, esa tradición sigue operando y nos sigue comunicando verdades, ¿no? Sin embargo, no todos tienen el mismo valor. De entre todos los que he mencionado, quien tiene una posición primordial es o son los padres de la iglesia, ¿no? Luego también la liturgia. Los teólogos son como los tres más importantes. Luego vienen los otros que se han mencionado, ¿no? Los padres de la iglesia también son fuentes para el quehacer teológico, puesto que uno puede ir a sus escritos y entonces allí encontrar ciencia de Dios que uno puede investigar, estudiar, interpretar y también luego puede explicar. Son los escritores cristianos antiguos que se distinguieron por su santidad de vida, es importante, fueron santos, por un hondo conocimiento de la Sagrada Escritura, estaban enamorados de la palabra de Dios escrita y de la doctrina de la fe, es decir, el magisterio que ya iba defendiendo la doctrina de la fe, que la iba custodiando y la iba enseñando. Todo lo que
recibían ya desde los primeros discípulos del Señor, los apóstoles, y de los discípulos de los apóstoles. Todo eso ya lo iban guardando, lo que se llamará después y que conocemos nosotros ahora como el depósito de la fe. Allí está todo, ¿no? Y este depósito se vuelve también doctrina. Los padres de la iglesia entonces también amaban esta doctrina porque sabían que eso ya se constituía una interpretación y una explicación auténtica de la revelación. Y por la responsabilidad con que se ocuparon de las tareas pastorales que tuvieron encomendadas, ¿no? No fueron solamente estudiosos, sino que también eran misioneros, la mayoría, y escribían muchos documentos a veces para hacer apologías, ¿no? Es decir, defender la sagrada revelación o la auténtica doctrina, porque habían otros que andaban diciendo cosas raras o mentiras, herejías, ¿no? Entonces ellos se encargaban también de defender a sus ovejas encomendadas a su rebaño, ¿no? Y se encargaban de defenderlo, y así también podían custodiar a los fieles cristianos. Últimos padres de la iglesia. En Occidente se cierra el número de los padres de la iglesia con San Isidoro de Sevilla en el año 636 después de Cristo, y en Oriente con San Juan Damasceno en el año 749. El consenso patrístico unánime constituye regla cierta para interpretar la Sagrada Escritura. Es que cuando nosotros leemos los escritos de los padres de la iglesia y ellos coinciden en una interpretación, por ejemplo, de un texto bíblico, sabemos que esto ya es una regla cierta, segura de interpretación, y por ello ya inclusive esta interpretación que se tiene ya hace parte de la tradición, es decir, que Dios está hablando también por la interpretación de los padres de la iglesia en lo referente a la fe, en lo referente a la moral. Y allí entonces encontramos, insisto esto, una regla cierta. A veces yo hago mis predicaciones diarias y me baso justamente en los padres de la iglesia, para que ustedes tengan seguridad de que lo que yo les estoy diciendo no es una invención personal, no es una predicación que por ahí alguien se inventó, sino que hay una base muy fuerte, muy segura. Y por ello, cualquier interpretación que contradiga esta ya certificada o esta ya oficialmente aceptada, entonces habrá que analizarla un par de veces, bastantes veces quizá, para determinar si realmente es auténtica o se está alejando de la correcta interpretación. Los padres de la iglesia entonces son un camino seguro cuando ellos unánimemente tienen una interpretación. Eso es importante porque a veces hay algún padre de la iglesia que tiene una interpretación diversa o que puede tener una interpretación contradictoria. Puede pasar eso. Entonces, esa interpretación aislada no hace parte de la tradición. Es solamente un comentario de un padre de la iglesia. Pero cuando los padres de la iglesia en su generalidad coinciden, entonces esto es regla cierta. Otra fuente del quehacer teológico es la Sagrada Liturgia, porque el teólogo puede acercarse a ella, estudiarla y puede también comunicar mucho de Dios en base a ella. Es la oración solemne y pública de la Iglesia. Esto es la Sagrada Liturgia, que además recibe su sentido del culto perfecto que Jesucristo tributa al Padre Eterno. Es decir, que cuando vamos a una celebración litúrgica, quien preside la celebración es el mismo Jesucristo. Tanto así que una definición, por ejemplo, la que a mí más me gusta, es la siguiente. La Sagrada Liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, porque en cada acto litúrgico, por medio de los ministros, está el mismo Jesucristo ejerciendo su sacerdocio. Y nosotros participamos de este por medio de la oración, por medio de la participación pública, por medio de la reunión de la iglesia. Y tiene su centro, ¿dónde? En la Sagrada Eucaristía, puesto que allí es la expresión más solemne, más grande, más fortísima de la actuación del mismo Cristo dentro de su iglesia, puesto que es el mismo que se ofrece, es el mismo que se da a comer. Los fieles no solo asisten a la liturgia, sino que la viven. Ya no se habla solamente de oír la misa, sino de celebrarla.
Inclusive el mismo pueblo de Dios, los fieles laicos, ellos también tienen que celebrar la misa. No solamente están allí expectando algo como si fuese realmente esto una obra de teatro o un espectáculo. Están celebrándola, están viviendo. Constituye así una manifestación de la unanimidad de fe de toda la Iglesia. Esto es algo que nos hace sentir una familia universal. Cuando vamos a una misa aquí o vamos a una misa allá o vamos a una misa en otro país, todas tienen la misma configuración esencial, a menos que tengan un rito distinto, pero a nosotros nos tocaría siempre, normalmente en el mundo occidente, una misa de tipo ordinario, según el rito católico romano, y allí todos podemos participar, aun cuando esté en otro idioma, porque ya la conocemos, porque todos como una sola familia tenemos un ordenamiento, tenemos unas rúbricas que seguir y que nos hacen sentir siempre, donde sea que estemos, como en casa, ¿no? ¿Contiene valores dogmáticos la liturgia? Por supuesto que sí. Cuando uno lee, por ejemplo, el prefacio de la solemnidad de la Santísima Trinidad, eso es maravilloso y eso es dogmático lo que dice allí. Cuando habla de las tres divinas personas, de una sola naturaleza divina, eso es maravilloso. Les invito a que se acerquen al misal romano y puedan leer este prefacio de la Santísima Trinidad. Y así también de otros dogmas de la fe. Allí están claramente explicados. Cuando me toca a mí cantarlos en la misa, eso realmente a mí casi que me eleva, ¿no? Porque es algo maravilloso. Y nos facilita un medio excelente para descubrir lo que pertenece a la fe revelada, porque allí en la liturgia se encuentra también la revelación, está explicada de manera ritual, ¿no? Eso es maravilloso, maravilloso. Hay algunos, y he escuchado por allí, que dicen que la liturgia no sabe nada de teología, o que la liturgia no sabe nada de la Sagrada Escritura, ¿no? Esto no tiene ningún fundamento, ¿no? Más bien, en la liturgia encontramos allí la misma teología, la misma Sagrada Escritura bien explicada y bien formulada inclusive, ¿no? Para el entendimiento de los fieles. Otra fuente del quehacer teológico es el sensus fidelium. Eso significa el sentir de los fieles, lo que ellos sienten, pero no solamente un sentir cualquiera, sino el sentir de fe religioso, ¿no? Por ejemplo, ahora recuerdo que en el tiempo del santo cura de Ars, el pueblo mismo pedía que se dogmatice, que se haga un dogma, la concepción que tenía el pueblo de María como inmaculada desde su concepción. Eso todavía no era un dogma. Y sin embargo el pueblo ya lo sentía así, eso es verdad y eso es innegable, eso es así, 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 ¿no? Y luego la Iglesia, considerando también el sentir del pueblo en su sentir de fe, aprobó el dogma de la Inmaculada Concepción de María, ¿no? Entonces a eso se refiere el sensus fidelium, ¿no? El conjunto de los fieles bautizados forma un pueblo profético, es decir, que puede anunciar, que goza de la llamada infabilidad incredendo. Eso quiere decir que no puede fallar en cuestiones de creencia, en cuestiones de fe. Cuando el pueblo está unido y ellos sienten que esto es verdad en relación a la fe, eso no hay que dejar a un lado. Eso la Iglesia no dice, es un sentir que no nos interesa, sino que esto es algo importantísimo. Está la voz de Dios allí hablando por medio de su pueblo. Entonces, esta forma también se llama forma pasiva, ¿no? Porque los fieles no tienen un ministerio específico de interpretar la palabra de Dios y de enseñarla. Sin embargo, de alguna manera, según el sentir del pueblo, está hablando Dios y está comunicando una verdad de interpretación de la revelación. Por ello es pasiva, ¿no? En cambio, la activa, la que vamos a ver ahora brevemente, es el magisterio. Ellos sí tienen un encargo, ellos tienen que analizar, interpretar, comunicar, enseñar, defender las verdades de fe. Pero en este caso el sensus fidelium, como ellos no tienen ese ministerio y sin embargo pueden interpretar la palabra de Dios y pueden también explicarla no de manera ministerial o de manera magisterial, sino que lo hacen sencillamente desde su sentir, ¿no? Todo el pueblo cristiano siente que María es
la corredentora. Esto puede llegar a ser un dogma después. Ahora no es un dogma, no es un dogma de fe, pero el pueblo cristiano está comenzando a sentir ya desde muchísimo tiempo que María tiene que ser también llamada la corredentora. Y muy probablemente, en unos años después, si es necesario, se declararía a María como la corredentora. Obviamente que este sentir del pueblo de Dios no solamente se considera aislado, sino que está en conjunto con la teología. Y la teología nos va a decir, no hay ninguna contradicción en llamar a María corredentora. No redentora, sino corredentora, que significa que coopera, que ayuda en la redención. Y eso es claro, María ayudó en la redención, con su sí, con su seguimiento a Jesucristo. Esto está claro, ¿no? Entonces quizá en un tiempo futuro este también llegaría a ser un dogma, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo muy concreto, muy práctico, ¿no? Dice también Lumen Gentium en su numeral 12 que la universalidad de los fieles que tiene la unción del Santo Espíritu no puede equivocarse en su creencia, es lo que estamos diciendo, ¿no? Y ejerce esta propiedad mediante el sentido sobrenatural de la fe. Es decir, que Dios ha dado al pueblo de Dios fe, y como tienen una fe que no es propia, sino que es venida del cielo, cuando todo el pueblo cristiano tiene una creencia, una fe que les une y que les hace sentir que están en la verdad, que eso es correcto, entonces está hablando Dios allí, porque eso que están creyendo no es algo que ha venido de su idea, de su intelecto, sino que como viene del cielo, se puede entonces interpretar en ese sentir del pueblo que allí hay una verdad. Y algún día se puede entonces también dar otro dogma según el sentir del pueblo de Dios, que está en coherencia con la doctrina de la iglesia y con el magisterio, ¿no? Espero que estoy acentuando un poquito ese tema para que se entienda bien, ¿no? Entonces, cuando desde el obispo hasta los últimos fieles seglares manifiestan un asentimiento universal en cosas de fe y costumbres, ¿no? Es lo que hemos ya dicho, ¿no? Entonces, toda la iglesia tiene un sentir. Eso es verdad, eso es verdad. Aún no es dogma, pero eso es verdad. Y si es necesario, entonces eso se dogmatiza, ¿no? La historia también es una fuente del quehacer teológico. Los grandes misterios del cristianismo, como son la creación, la revelación, la encarnación, la resurrección, la misma iglesia, guardan todos ellos alguna relación con la historia, porque acontecieron en la historia. Regresemos a lo que he dicho antes, el dogma de la Inmaculada Concepción. Si uno quiere enterarse más sobre este dogma, si uno quiere analizar más el contexto en el que sucedió este acontecimiento, si uno quiere entender mejor el sentido y la causa por la que se declaró este dogma, y entonces luego, sabiendo eso, comunicar esto a los fieles, entonces tiene que ir a un punto concreto de la historia, ¿no? La historia entonces es fuente de la teología en sentido diferente a como lo son la Sagrada Escritura y la tradición, obviamente, ¿no? Es una fuente que puede denominarse informativa, porque nos brinda datos, nos da experiencias. También se puede denominar interpretativa, porque esos hechos ocurridos, eso que aconteció en la historia, dan a las palabras, a las sentencias, da a las formulaciones teológicas la plenitud de su sentido. Voy al contexto histórico, voy allá, y entonces me ayuda a mejor interpretar este dogma o esta cuestión de fe, ¿no? Y también se puede denominar como orientadora. Permite comparar unos con otros hechos ocurridos en diferentes momentos y así tener una visión más clara de el porqué de los acontecimientos. Y llegamos entonces al último punto, que es el método. La historia de la teología católica muestra que los teólogos han usado de modo más o menos espontáneo diversos modelos metodológicos. Iba caminando la iglesia y según la situación que se encontraba, según el punto de la historia en el que se encontraba, también el contexto cultural, inclusive filosófico en el que se encontraba, también regional, geográfico en el que se encontraba, entonces iba utilizando formas o métodos para el quehacer teológico, ¿no? Y esto es lícito, puesto que la iglesia no es algo que está estático y allí pasivo, sino que es
todo un organismo. Es tanto así que Jesucristo le llamó un cuerpo. Eso quiere decir que tiene cierta agilidad, tiene cierto movimiento, tiene siempre un dinamismo. Y entonces va evolucionando. La evolución del método teológico se encuentra muy vinculada a la historia de la Iglesia y al desarrollo de la cultura y del pensamiento también profanos. Por ejemplo, la filosofía influye en la teología y eso está muy bien porque la filosofía ayuda a poner con palabras más precisas, más ordenadas el contenido de la fe, para luego también mejor entenderlos, ¿no? La teología dogmática, por ejemplo, suele usar un modo de proceder que contiene dos fases esenciales. La primera, conocimiento e interpretación del contenido de la revelación, que también se puede llamar teología positiva. Es decir, que en una primera instancia se acerca para conocer y para interpretar. Eso es más fácil, más sencillo, ¿no? Se acerca para conocer, interpretar. A eso se le llama también teología positiva. Repito, acercarse para conocer y para interpretar. Se puede acercar a cuál de las fuentes, a cualquiera de ellas y debería acercarse a todas ellas. Se acerca a todas ellas para estudiar, por ejemplo, a Jesucristo, ¿no? Se acerca, conoce e interpreta. Es decir, que examina datos, da afirmaciones y así llega a un sentido preciso de la revelación que ha sido dada en cuanto a esta cuestión. Estamos hablando, por ejemplo, de la persona de Jesucristo, entonces me da un sentido concreto de la revelación que ha sido dada en relación a Jesucristo. Y entonces puedo decir de Jesucristo que es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Puedo decir de Jesucristo que en él se da la unión hipostática. Por ejemplo, ¿no? Estoy hablando ahorita solamente de algo particular. Eso es como el primer proceso, la primera fase esencial para la teología dogmática. Conocimiento, interpretación, o también llamada teología positiva. Lo que puedo decir de Dios, ¿no? Luego, la segunda fase es la comprensión y síntesis ordenada de este contenido. Entonces, primero me acerco y también interpreto. Y como segunda fase, luego comprendo eso y tengo que de alguna manera sistematizarlo, es decir, ordenarlo, para que cuando otro venga pueda encontrar eso y decir, esto es lógico, tiene razón, eso es verdad. Por ejemplo, si vamos a la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, es esto, primero un conocimiento, luego una interpretación de la revelación, una comprensión y luego una sistematización en su Suma Teológica. Allí vemos todo este proceso dado de una manera magistral. Acércate un poquito a la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y te vas a dar cuenta de que allí está plasmado todo este proceso, ¿no? También se llama esto teología especulativa, porque uno tiene que buscar la forma de poder sistematizar esto. Un teólogo lo hará de aquella forma, otro teólogo lo hará de otra forma. Ninguno se va a contradecir, pero va a utilizar una forma de interpretarlo a su forma de pensar y de explicarlo, sin contradicción, ojo a esto, sino utilizando su capacidad, su forma, ¿no? Y por eso se llama especulativa, ¿no? Se ocupa de comprender los datos y articularlos en un edificio intelectual, es decir, para que se pueda entender, para que los demás se acerquen y sea comprensible. Son dos aspectos complementarios de la teología. Es un proceso o el método más usual de la Iglesia Católica para realizar teología, ¿no? La teología necesita de la filosofía como instrumento intelectual, es decir, que como nosotros pensamos y nos gusta saber la verdad y no nos conformamos con la mentira, y como queremos también conocer el sentido de las cosas y por eso somos cristianos, porque nos interesa qué viene después de ese mundo y de dónde hemos venido de Dios. Entonces, de alguna manera, también tenemos un quehacer filosófico y ya lo hemos hecho muchas veces, quizás sin darnos cuenta. Ahora, nuestra filosofía, la forma como vemos el mundo, al hombre y a Dios, tiene que tener también ciertos aspectos con los cuales se puede hacer teología. Porque si uno tiene una visión filosófica del mundo, de Dios y del hombre, que es distinta a la que es necesaria para hacer una buena teología, entonces nuestra teología será justamente
una teología muerta, ¿no? ¿Qué se necesita entonces para realizar una buena teología según nuestra filosofía? Nosotros, sin darnos cuenta, tenemos filosofía cristiana, porque ya tenemos una visión del mundo que está basada en la fe, ¿no? Entonces, sin embargo, es bueno acentuar esos puntos o reconocerlos, ¿no? No toda filosofía sirve para la teología. Gracias a Dios nosotros somos cristianos y tenemos estas bases fundamentales de filosofía, ¿no? Es decir, que hace falta una actitud filosófica que acepte la existencia de la verdad. Todos sabemos que hay verdades. No todo es negociable y no todo es relativo, sino que hay verdades que son absolutas. Y también la capacidad de la razón para conocerla y expresarla en el lenguaje. Nosotros como cristianos sabemos que hay verdades fundamentales, sabemos que hay verdades que podemos conocer y que podemos también comunicar. Hay algunas corrientes filosóficas que dicen no. Verdad no existe, solamente existen verdades. O sea que uno puede pensar así, el otro así, y ambas son respetables aun cuando sean contradictorias. Hay algunos que piensan, mi razón no es capaz de conocer la verdad, así que no me preocupo. Y nosotros cristianos entonces tenemos ya esa base primera. Sabemos que hay verdad, sabemos que podemos conocerla y sabemos que podemos expresarla, a diferencia de otros, como por ejemplo los agnósticos, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? O si nos falta, tenemos que acentuar una filosofía realista, que afirme el mundo como algo real y no como producto mental de la razón, por ejemplo, como el idealismo de Platón, ¿no? Todo lo que existe realmente no existe, es un engaño, son puras sombras, esto de aquí no es verdad, y entrar en una filosofía rara, esotérica, extraña, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos que lo que existe, existe porque Dios lo ha creado y es real. Estamos aquí porque Dios nos ha creado. Una filosofía que sostenga la creación y la distinción entre creador y criatura. No solamente existe lo real visible, sino que también existe algo real invisible, que está encima de la materia, y esto es el creador, el mismo Dios, el mundo angélico, tanto de los buenos como de los malos. Los malos ya sabemos que son los demonios, ¿no? Entonces, si en nuestra filosofía está claro esto, también podemos hacer un buen quehacer teológico, ¿no? Una filosofía que conciba al ser humano como unidad de lo espiritual y lo somático. Somático significa corpóreo, ¿no? O corporal. Entonces, alma y cuerpo conforman al ser humano. No solamente Dios nos ha creado como cualquier otra criatura, como un animalito, sino que nosotros somos distintos. Nos ha dado a nosotros, además, un alma espiritual, capaz de comunicarse con Él, capaz de alcanzar su gracia, capaz de ser hijos de Dios, capaz de llegar al cielo. Luego, en el transcurso de la vida de la Iglesia, en su historia del quehacer teológico, por el estudio de Dios y por cada vez ir concretizando más aquel estudio, por ejemplo, se estudiaba a Dios de manera general, pero luego ahora nos vamos a centrar solamente en la persona del Hijo. Y entonces nació la cristología. Nos vamos a centrar más en la persona del Espíritu Santo. Entonces nació la neumatología. Nos vamos a centrar más en el estudio de la Iglesia. Entonces nació la eclesiología. Entonces se dividen también por ramas la teología. La división de la teología en diversas disciplinas, por motivos históricos y pedagógicos, no debe hacernos olvidar que la teología es una. A pesar de que hay muchas disciplinas o muchas áreas de estudio, es solamente una, la teología católica, ¿no? Hay varias disciplinas, entonces, la teología, por ejemplo, fundamental. Vamos a ver ahora brevemente esto. Y ya después en el curso, más adelante, vamos a estudiar cada una de estas disciplinas, ¿no? En cuanto a esta primera, nace de la apologética, es decir, de la necesidad de defender la fe. Porque me están acusando que mi fe es una mentira, una farsa, pues entonces nace la teología fundamental, para decirle a los demás con fundamento que lo que yo creo tiene absoluta credibilidad. Estudia el acontecimiento de la revelación y su credibilidad, ¿no? Teología dogmática se ocupa directamente del dogma, es decir, de verdades ya eternas.
da una sentencia y esa sentencia nunca se podrá cambiar porque es una verdad, no porque es una obstinación de la iglesia, sino porque es una revelación directa de Dios. Son tratados que se ocupan de la Trinidad, por ejemplo, de la creación, el ser y la obra de Jesucristo, Verbo encarnado, de la Iglesia, los sacramentos, la Virgen María, la gracia, las verdades escatológicas. Por ejemplo, si alguien me dice que es un dogma que existe el infierno, es un dogma que existe el diablo y que es una persona, que es un dogma que existe el pecado original, yo sé que eso es verdad y eso nunca va a cambiar, ¿no? De eso se ocupa la teología dogmática. La teología moral. Los tratados actuales procuran no separarla de la dogmática, va muy unida, por eso que tiene que tener una base fundamental en cuanto al estudio del pecado, de la gracia, también de la creación del ser humano, ¿no? Y plantear la vida cristiana no solo como un combate contra los vicios, sino también como un esfuerzo para lograr todas las virtudes con la gracia de Dios, ¿no? Es la teología moral que también veremos más adelante. Y aquí tenemos la última diapositiva. La teología espiritual. Trata de Dios trino en cuanto fuente, ejemplo y término de la vida cristiana. Estudia la existencia cristiana en cuanto camino de encuentro y comunicación entre Dios y el hombre, ¿no? Es la teología también llamada mística. Es sobre todo tratado sobre la oración, sobre las virtudes, que también veremos más adelante, ¿no? Sagrada liturgia es el cauce sacramental por el que la Iglesia anuncia y celebra el misterio de Cristo, para que los fieles puedan vivir de él y dar testimonio cristiano en el mundo. Como resumen de todo esto, dice el Sacrosanctum Concilium, en el numeral 16, se debe considerar entre las materias necesarias y más importantes, las que hemos mencionado hace un momento, en los seminarios y casas de estudios religiosos y entre las asignaturas principales de las facultades teológicas. Todas esas que hemos mencionado, también nosotros las vamos a estudiar y también otras más que nos ayudarán a reforzar otras áreas del estudio de Dios y el estudio teológico, ¿no? Teología ecuménica, terminemos diciendo algo sobre ella, puesto que es una teología relativamente nueva, que sobre todo se ha acentuado en el Concilio Vaticano II, es decir, que no más de 60 años, ¿no? El ecumenismo en la Iglesia es el conjunto de iniciativas que buscan la unidad visible de los cristianos. Se ha mencionado esta porque es muy popular actualmente y también tendremos que estudiarla porque suele ocurrir algunos abusos en ella y hay que bien direccionarla, ¿no? Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta clase. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Allí pueden en los comentarios escribir y yo responderé. Voy a darles la bendición para terminar y muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Esperen el siguiente viernes. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.